Proclamación del Evangelio de Jesucristo según Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús estaba a la orilla del lago de Genesaret, y la multitud se aglomeraba alrededor de él para escuchar la palabra de Dios. Jesús vio dos barcas paradas en la orilla del lago. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subiendo en una de las barcas, que era de Simón, pidió que se apartara un poco de la orilla. Luego se sentó y, desde la barca, enseñaba a las multitudes. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: «Avanza a aguas más profundas y echa vuestras redes para pescar». Simón respondió: «Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada. Pero, en atención a tu palabra, echaré las redes». Así lo hicieron y capturaron tal cantidad de peces que las redes se rompían. Entonces hicieron señal a los compañeros de la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Ellos vinieron y llenaron las dos barcas hasta el punto de casi hundirse. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús, diciendo: «Señor, aléjate de mí, porque soy un pecador». Es que el asombro se apoderó de Simón y de todos sus compañeros, a causa de la pesca que acababan de hacer. Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón, también se sorprendieron. Jesús, sin embargo, dijo a Simón: «No temas. De hoy en adelante serás pescador de hombres». Entonces llevaron las barcas a la orilla, lo dejaron todo y siguieron a Jesús. Palabra de salvación. Gloria a ti, Señor. Amén. Reflexión de la palabra. Imagínate a la orilla de un lago tranquilo, el lago de Genesaret, donde las aguas reflejan la luz suave del amanecer. ¿Puedes escuchar el sonido suave de las olas rompiendo contra las piedras en la orilla? El aire fresco de la mañana está cargado de expectativa. La escena es simple, pero hay una agitación creciente, una sensación de que algo extraordinario está a punto de suceder. Una multitud comienza a formarse alrededor de un hombre. ¿Quién es él? ¿Por qué tantas personas se reúnen para escucharlo? No están allí por casualidad. Cada uno de ellos siente una atracción irresistible hacia ese hombre, como si sus palabras fueran la esencia misma de la vida que tanto buscan. Puedes ver a las personas empujándose suavemente, tratando de acercarse, esforzándose por escuchar mejor. ¿Quién será este hombre que habla con tanta autoridad, pero con tanta ternura? ¿Qué dirá que mantendrá la atención de todos, incluso de aquellos que solo pasaron por allí por casualidad? Y ahí está él, de pie a la orilla del lago. No hay escenario, no hay trono, solo el suelo de tierra y las aguas calmadas frente a él. Pero algo en el aire, algo en sus ojos, hace que la multitud se aquiete. ¿Puedes imaginar lo que está a punto de enseñar? ¿Qué verdades profundas revelará a aquellos que están allí para escucharlo? Las preguntas comienzan a formarse en la mente de cada uno. ¿Qué hará este hombre ahora que la multitud está reunida? ¿Cómo alcanzará a todos, cuando muchos están tan lejos para escuchar claramente? Él mira el lago, las barcas allí paradas, y sientes que ya tiene un plan, una idea que sorprenderá a todos. ¿Por qué elige una de las barcas? ¿Y qué planea hacer con ella? Cada movimiento, cada mirada, parece cargado de significado. Y entonces, sin previo aviso, se acerca a una de las barcas y le pide al dueño que la aleje un poco de la orilla. ¿Por qué? ¿Qué planea enseñar desde esa nueva posición? ¿Qué quiere que todos allí aprendan, no solo con sus palabras, sino también con sus acciones? ¿Puedes imaginar el silencio que cae sobre la multitud mientras él se sienta en la barca? ¿Qué crees que pasaba por la mente de todos en ese momento? ¿Estaban preparados para lo que estaba a punto de suceder?
La escena está montada, y el misterio de lo que está por venir mantiene a todos en expectación. ¿Y tú, estás listo para descubrir qué sucede a continuación? Mientras Jesús se acomoda en la barca, los ojos de la multitud siguen cada uno de sus movimientos. Apenas parpadean, como si temieran perder algo de vital importancia. Pero lo que pocos notan es lo que está ocurriendo alrededor, en la orilla del lago. Allí, a pocos metros de distancia, los pescadores, que habían trabajado toda la noche, lavan sus redes. Parecen ajenos a lo que está sucediendo, enfocados en la tarea repetitiva y agotadora. Pero, si miras más de cerca, verás las expresiones en sus rostros, el cansancio, la frustración, tal vez incluso un toque de desaliento. La noche fue larga e improductiva. ¿Puedes imaginar cómo se sienten? Trabajaron arduamente, sin resultados, y ahora todo lo que quieren es terminar la tarea y volver a casa. Entonces, ¿por qué Jesús eligió ese momento, ese lugar, para enseñar? ¿Qué ve en esas barcas y en esos hombres que los demás no ven? Tal vez haya un propósito más profundo, algo que aún está escondido bajo la tranquila superficie del lago. Mientras los pescadores lavan las redes, con las manos callosas ejecutando movimientos mecánicos, deben estar pensando en sus familias, en sus necesidades diarias, y en cómo esa noche de fracaso les ha dado menos de lo esperado. Quizás se pregunten por qué, después de tantas horas de trabajo, el lago no les dio nada a cambio. Pero mientras lidian con estas cuestiones, algo comienza a cambiar. ¿Acaso perciben el silencio que se extiende por la multitud? El sonido de las olas, el murmullo del viento, y la presencia de ese hombre extraordinario que ahora está sentado en la barca, listo para enseñar. ¿Qué está a punto de suceder con esos hombres comunes, con sus desafíos cotidianos, que cambiará para siempre sus vidas? Tal vez te estés preguntando, ¿qué hará Jesús a continuación? ¿Por qué eligió esta barca, entre tantas otras? ¿Y qué significa esto para esos pescadores cansados, aún inmersos en su rutina? ¿Tendrán idea de lo que está por venir? El escenario está preparado. La multitud espera. Y los pescadores, aún ajenos a lo que está a punto de suceder, continúan lavando las redes, inconscientes de que su vida, en ese instante, está a un paso de una transformación radical. Jesús, ahora sentado en la barca de Simón, observa a la multitud frente a él. Ve los rostros ansiosos de esperanza, de algo que dé significado a sus vidas. Pero, mientras enseña, hay algo más que está ocurriendo, algo que escapa a la vista de la mayoría. ¿Alguna vez te has preguntado por qué eligió exactamente esa barca? ¿Qué vio Jesús en Simón y en sus compañeros que hizo que esa elección pareciera natural? Jesús, con su voz serena, comienza a enseñar. Sus palabras son como un bálsamo, penetrando los corazones y mentes de aquellos que lo escuchan. Pero al mismo tiempo, él está consciente de la presencia silenciosa de Simón, allí a su lado, en la misma barca. Simón, un pescador experimentado, un hombre acostumbrado a las duras realidades de la vida, que quizás nunca imaginó que su barca sería el escenario de algo tan significativo. Y mientras Jesús habla, hay una conexión invisible que se está forjando entre él y Simón. ¿Qué pasa por la mente de Simón? Está escuchando las palabras de Jesús, pero quizás está más consciente de su propio agotamiento, del trabajo infructuoso de la noche anterior. ¿Qué crees que siente Simón al estar tan cerca de este hombre que, sin duda, empieza a causar una impresión profunda en él? Entonces, algo sorprendente ocurre. Jesús, que hasta ahora se dirigía a la multitud, se vuelve hacia Simón. Lo mira a los ojos, como si viera algo que nadie más ve. Simón, dice él, y en ese momento,
la multitud, los pescadores, todos parecen desaparecer. Solo quedan Jesús y Simón, en la quietud de esa barca que se balancea suavemente sobre las aguas. ¿Qué crees que sintió Simón cuando Jesús lo llamó? ¿Fue sorpresa? ¿Fue confusión? ¿O tal vez una sensación de que algo mucho más grande estaba a punto de suceder? Jesús, en medio de su enseñanza, decide que es hora de hacer algo más. Pide a Simón que se aleje un poco de la orilla. Solo un poco, como si ese pequeño movimiento fuera el inicio de una gran jornada. Y Simón obedece. Sin saber por qué, sin entender lo que Jesús realmente pretende, hace lo que se le pide. La barca se aleja, y Jesús continúa hablando. Pero ahora, hay un nuevo propósito, una nueva expectativa en el aire. Jesús no solo está enseñando, sino preparando el terreno para algo que nadie, ni siquiera Simón, puede prever. ¿Qué estará pensando Simón? ¿Y tú, puedes imaginar lo que sucederá a continuación? Una simple obediencia, un pequeño alejamiento de la orilla, y la vida de Simón está a punto de cambiar para siempre. ¿Estás listo para descubrir qué viene después? Con la barca ahora alejada de la orilla, la voz de Jesús resuena sobre las aguas, alcanzando a la multitud que permanece atenta en la orilla del lago. Pero lo que nadie nota, quizás ni siquiera Simón, es que el momento decisivo está a punto de suceder. Jesús, con esa mirada que parece penetrar hasta el fondo del alma, se vuelve nuevamente hacia Simón y dice algo inesperado. Avanza a aguas más profundas y echa las redes para pescar. Imagina la escena: Simón, un hombre acostumbrado al rigor de la vida de pescador, se enfrenta a una instrucción que desafía todo lo que sabe. Pasó toda la noche allí, en las mismas aguas, y no atrapó nada. La frustración de horas de trabajo infructuoso aún pesa en sus hombros. ¿Qué crees que pasó por la mente de Simón en ese instante? ¿Acaso dudó? ¿Acaso cuestionó? Es fácil imaginar el conflicto interno de Simón. Por un lado, su experiencia le dice que es inútil intentar de nuevo, conoce esas aguas y sabe que la pesca fue en vano. Por otro lado, está la palabra de Jesús, el hombre que acaba de capturar su atención con una enseñanza tan poderosa. ¿Qué harías si estuvieras en el lugar de Simón? ¿Seguirías tu lógica o escucharías la voz de alguien que parece saber más que tú? Simón, aunque reticente, toma una decisión. Tal vez fue la manera en que Jesús habló, o el hecho de que él ya estaba causando un impacto profundo en su corazón. Maestro, hemos trabajado duro toda la noche y no hemos pescado nada. Pero porque eres tú quien lo dice, echaré las redes. Aquí está el momento de fe. Simón elige confiar, elige obedecer, incluso cuando toda su experiencia le dice que no tiene sentido intentar de nuevo. ¿No es esta una de las lecciones más profundas que podemos aprender? A veces, se nos llama a avanzar a aguas más profundas, incluso cuando la superficie parece prometer fracaso. ¿Puedes sentir la tensión en el aire? La barca avanza hacia las aguas profundas, el silencio crece, y lo que está por venir sigue siendo un misterio. Simón sostiene las redes, tal vez con el corazón pesado de incertidumbre, pero también con una pequeña chispa de esperanza. ¿Qué crees que espera encontrar al lanzar las redes nuevamente? ¿Una pequeña pesca, quizás? ¿O nada, como antes? El escenario está listo. Simón está al borde de un momento que definirá su vida. ¿Y tú, estás preparado para ver lo que sucede cuando la fe se encuentra con la obediencia? Con las redes firmemente en sus manos, Simón, movido por una mezcla de fe y duda, las lanza una vez más en las aguas profundas. Por un momento, no pasa nada.
Las aguas permanecen tranquilas, el silencio solo roto por el murmullo de las olas contra la barca. Tal vez Simón se preguntó, mientras observaba cómo las redes se hunden, ¿será que algo será diferente esta vez? Pero, de repente, algo increíble comienza a suceder. Las redes, que antes descendían con facilidad, ahora comienzan a estirarse y a tironear con una fuerza inesperada. ¿Qué está pasando debajo de esas aguas? Simón tira de las redes y siente el peso que ellas llevan. Un peso que no sintió en toda la noche anterior. Y entonces, se da cuenta, las redes están llenas. Llenas de peces en una cantidad que jamás imaginó. ¿Puedes imaginar la sorpresa en su rostro? Ese momento en que la incredulidad da paso al asombro. ¿Qué pensó cuando vio cómo las redes empezaban a romperse por el volumen de peces? Es un milagro, un momento que desafía toda la lógica, que contradice la experiencia de toda una vida de pesca. Y ahora, Simón se encuentra ante algo que no puede ser explicado, algo que solo puede entenderse como un acto divino. La prisa se apodera de la barca. Los músculos de Simón, antes cansados por la noche de trabajo infructuoso, ahora están tensos por la necesidad urgente de sostener las redes que casi se escapan de sus manos. Y sabe que no puede hacerlo solo. Grita a sus compañeros, llamándolos desesperadamente, vengan, ayúdennos. Y otra barca se acerca rápidamente, los hombres trabajando en unísono para salvar la pesca que ya casi rebasa. Las dos barcas, lado a lado, se llenan hasta el borde. Los hombres se esfuerzan por equilibrarlas, pero aún así, las embarcaciones comienzan a hundirse bajo el peso increíble de la captura. ¿Quién podría haber imaginado tal abundancia? Esas aguas que antes parecían tan vacías, ahora rebosan de vida. ¿Y qué pasa por la mente de Simón en ese momento? ¿Qué ve cuando mira esas barcas a punto de hundirse bajo la carga milagrosa? ¿Finalmente comprende el poder de quien está a su lado? Aquel que no solo predica a las multitudes, sino que transforma lo imposible en realidad con una simple palabra. Este es el momento en que la fe de Simón es recompensada de una manera que jamás podría haber previsto. ¿Qué harías si estuvieras en su lugar? ¿Cómo reaccionarías al ver el fruto de tu obediencia desafiando toda la lógica, llenando no solo tu barca, sino también tu corazón con un profundo reconocimiento de que algo mucho más grande que tú mismo está en acción? Simón, los compañeros, las multitudes, todos son testigos de algo extraordinario. Y tú, puedes sentir la tensión, la emoción de estar allí, en ese momento que cambiará para siempre el destino de aquellos que lo viven. A medida que las dos barcas se llenan hasta el límite, el peso de los peces casi las hace hundir. Pero, en lugar de concentrarse en el peligro, Simón se encuentra inmerso en algo más, algo mucho más profundo y transformador. La realización de lo que acaba de suceder lo golpea como una ola poderosa, arrastrando cualquier vestigio de duda. Ante el milagro que se despliega ante sus ojos, se da cuenta de que no está solo en la presencia de un gran maestro, sino de alguien mucho más grandioso. Y, en ese momento, Simón deja de ser solo un pescador luchando contra las aguas del lago. Se convierte en un hombre abrumado por la magnitud del poder divino, revelado de manera tan inesperada e intensa. ¿Alguna vez has imaginado lo que sería presenciar algo que desafía todo lo que sabes, algo tan grandioso que revela tus propias limitaciones y debilidades? Simón, dominado por el asombro, hace lo que parece natural ante una revelación tan grande, se postra a los pies de Jesús, sus rodillas tocando el suelo de la barca, sus manos temblorosas sujetando los bordes. «Apártate de mí, Señor», clama, su voz cargada de emoción, porque soy un hombre pecador. ¿Qué lleva a un hombre como Simón, un pescador endurecido por la vida,
a declararse pecador ante Jesús? Es como si, en ese momento, la luz del milagro iluminara no solo el lago, sino también las sombras más profundas de su propio corazón. Se da cuenta de su pequeñez, su indignidad, ante la santidad que ahora lo envuelve. Sabe que no es digno de estar en la presencia de quien tiene el poder de comandar las aguas y las criaturas del mar. Pero, ¿se aleja Jesús, como Simón pide? ¿O ve más allá de la confesión de pecaminosidad de Simón, percibiendo algo que ni siquiera el propio pescador es capaz de ver? ¿Y tú, qué harías en un momento de revelación tan intensa? ¿Cómo reaccionarías al descubrir que has estado, todo el tiempo, frente a una divinidad que no solo conoce tus errores, sino también tu potencial? Ese instante en la barca es uno de los más humanos y, al mismo tiempo, más divinos que Simón haya experimentado. Reconoce la inmensa distancia entre él, un hombre común, y Jesús, el Santo. Y, sin embargo, Jesús no se aleja. Está allí, cerca, mirando a Simón con un amor que no condena, sino que invita a algo mayor. Los compañeros de Simón, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, también quedan paralizados por el asombro. Ellos también saben lo que es luchar contra las aguas, conocen el cansancio de una noche infructuosa. Y ahora, ante un milagro que desafía la razón, ellos, al igual que Simón, sienten el peso de la presencia divina en sus vidas. Ellos, que comparten las mismas luchas y frustraciones, ahora comparten el mismo asombro. Y en ese momento de temblor, de reverencia, de reconocimiento de la propia pequeñez, la historia de estos hombres simples toma un nuevo rumbo. Están a punto de descubrir que el viaje que conocen está apenas comenzando, y que las aguas profundas que les esperan no son las del lago, sino las del propósito y el llamado divino. Simón está postrado a los pies de Jesús, sintiendo el peso de su propia indignidad. El milagro que acaba de presenciar no solo reveló la majestuosidad del poder divino, sino que también iluminó su propia debilidad. Él ve claramente sus fallas, sus pecados, y se siente pequeño ante la santidad de Jesús. Y es en ese momento, cuando todo parece converger en una sola verdad, que Él no es digno, que Jesús hace algo totalmente inesperado. Con una calma que trasciende la turbulencia de los sentimientos de Simón, Jesús extiende la mano y lo levanta. Él no se aleja, como Simón pidió, ni lo rechaza. En lugar de eso, con una mirada que mezcla autoridad y compasión, dice, no temas. Estas palabras simples, pero poderosas, resuenan en lo profundo del corazón de Simón. ¿Qué quiere decir Jesús con eso? ¿Cómo puede no temer ante alguien con tal poder? Jesús continúa, a partir de ahora, serás pescador de hombres. Esa frase lo cambia todo. En una sola declaración, Jesús redefine el destino de Simón. La vida que conocía, de redes, peces y noches arduas en el lago, se transforma en algo mucho mayor, algo que Simón jamás podría haber imaginado para sí mismo. ¿Cómo es posible que el mismo hombre que se sentía tan pequeño y pecador ahora sea llamado para un propósito tan grandioso? ¿Qué vio Jesús en él? El miedo que antes dominaba a Simón comienza a disiparse, dando paso a una nueva sensación, de misión, de propósito. Él se da cuenta de que Jesús no solo está reconociendo su debilidad, sino que también lo está llamando a superarla, a embarcarse en una jornada que exigirá más de lo que jamás pensó ser capaz de ofrecer. ¿Alguna vez te has preguntado qué significa ser un pescador de hombres? La pesca, que antes estaba limitada al lago de Genesaret, ahora se extiende a todo el mundo. Y los peces que antes llenaban sus redes ahora son personas, vidas a ser rescatadas, traídas a la luz de una nueva comprensión, de una nueva esperanza. Jesús está llamando a Simón a un propósito que trasciende el trabajo común,
Algo que tocará el corazón de otros, que transformará vidas, como la suya está siendo transformada ahora. Santiago y Juan, que han observado todo en silencio, también perciben que algo muy profundo está ocurriendo. Ellos, que compartieron el asombro y la reverencia, ahora sienten el mismo llamado. También se les invita a abandonar lo conocido, la seguridad de la rutina, y seguir un camino de fe e incertidumbre. Pero, ¿cómo resistir a un llamado como ese? ¿Cómo decir no cuando la propia voz de Dios está llamándote a una nueva vida? ¿Y tú, qué harías si fueras llamado así? Si la voz de Jesús te dijera que no temas y lo sigas en una misión mayor que cualquier cosa que hayas imaginado. Simón, Santiago y Juan están frente a una elección que lo cambiará todo. El llamado no es fácil, pero es irresistible. Y ellos saben, incluso sin comprender completamente, que sus vidas nunca volverán a ser las mismas. ¿Qué elegirán? ¿Qué elegirías tú, si estuvieras ante tal decisión? Simón, Santiago y Juan, aún bajo el impacto de las palabras de Jesús, sienten el peso de su decisión. Allí están, en la orilla del lago, sosteniendo las redes que, hasta hace poco, simbolizaban toda su vida. Estas redes, ahora llenas de peces, son la evidencia del milagro que acaban de presenciar, un milagro que podría haberles garantizado gran riqueza y seguridad. Pero, al mirar a Jesús, se dan cuenta de que la verdadera riqueza que se les ofrece no está en las redes, sino en el llamado a algo infinitamente mayor. ¿Alguna vez te has encontrado ante una elección que podría cambiar el rumbo de tu vida? Una decisión donde dejar algo familiar atrás parece arriesgado, pero al mismo tiempo, sabes que hay algo más esperándote, algo que puede redefinir tu existencia. Los tres pescadores se miran entre sí, y sin necesidad de palabras, comprenden lo que debe hacerse. Las barcas, ahora sobrecargadas con la captura milagrosa, son llevadas de vuelta a la orilla. Es el momento de dejar atrás todo lo que antes definía sus vidas, no solo las barcas y las redes, sino también las certezas y rutinas que siempre los acompañaron. Hay una libertad, pero también una responsabilidad, en aceptar el llamado de Jesús. Cuando las barcas tocan la orilla, ¿qué imaginas que pasa por la mente de Simón? Él, que se ha dedicado tanto a la pesca, ahora se encuentra ante la oportunidad de pescar almas. Hesita, siquiera por un instante, al pensar en la seguridad que está dejando atrás. Y Santiago y Juan, que crecieron junto a Simón, compartiendo la misma vida, las mismas luchas, que los mueve a dejar todo tan prontamente. La decisión es tomada. Ellos sueltan las redes, quizás por última vez, y con un gesto que simboliza la entrega total, dejan todo atrás. Lo que antes era su identidad, pescadores en las aguas de Genesaret, ahora se transforma en algo nuevo. Simón, Santiago y Juan eligen seguir a Jesús, sin mirar atrás, sin pesar las pérdidas, sino con los ojos fijos en el futuro que Él les promete. La multitud que presenció el milagro ahora observa en silencio mientras los tres hombres, que hasta entonces eran solo pescadores comunes, comienzan a trazar un nuevo camino. No hay alboroto, no hay grandes discursos, solo una decisión silenciosa, pero cargada de significado. Ellos no saben exactamente qué les espera, pero saben que, al lado de Jesús, sus vidas tienen un propósito que va más allá de lo que podrían haber soñado. ¿Y tú, si estuvieras en la orilla de ese lago, qué harías? ¿Tendrías el valor de dejar todo lo que conoces, todas tus seguridades, para seguir un llamado que promete más de lo que los ojos pueden ver? Simón, Santiago y Juan toman la decisión que cambiará sus vidas para siempre, y al hacerlo, nos invitan a reflexionar sobre nuestras propias elecciones, los llamados que quizás estamos ignorando, las redes que tal vez necesitamos dejar atrás.
Los 3 pescadores, ahora discípulos, caminan al lado de Jesús, y lo que era una simple mañana de trabajo en el lago se transforma en el comienzo de una jornada que resonará por toda la eternidad. Las barcas quedan en la orilla, vacías, pero sus corazones están llenos de fe, de expectativa, y de un propósito que los llevará más allá de las aguas de Genesaret, hacia un destino que está en las manos de aquel que los llamó. Simón, Santiago y Juan, ahora siguiendo a Jesús, se lanzan en un camino que promete aventuras y desafíos más allá de lo que cualquier pesca podría proporcionar. Con sus barcas vacías y sus redes dejadas atrás, entran en una nueva etapa de sus vidas, marcada por un propósito divino. Y es exactamente en este momento de transición, cuando todo lo que era familiar se convierte en pasado, que descubren la profundidad de las promesas hechas por Jesús. Mientras caminan al lado del Maestro, comienzan a percibir algo profundo: la fidelidad de Dios no es solo una promesa distante, sino una realidad vivida a cada paso. Jesús no solo los llamó a una nueva misión, sino que está asegurando que esta misión sea guiada y sostenida por la presencia y el poder de Dios.